Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, señora embajadora de la República de Letonia, don Alfredo Leonard, consejero de Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, señora embajadora de la República de Estonia, muchas gracias también por acompañarnos, querido coronel, gracias, presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid. En fin, es una satisfacción enorme ver este salón, aunque sea en esta disposición tan atípica, otrora, y sin embargo ahora será lo habitual, pues lleno de socios, de amigos, de miembros de la delegación de la Embajada de Letonia, también del Cuerpo de la Nobleza y del Centro Asturiano. Bienvenidos a este Centro Asturiano de Madrid, como digo, que es la casa de todos los asturianos y también de todos los amigos de Asturias. El 10 de marzo tuvimos el último acto en este salón, con motivo de la entrega de la Manzana de Oro a un insigne periodista, don Javier de Montini. Hoy, más de 6 meses después, con la pandemia aún amenazando nuestra salud, incluso nuestra vida, quiero que mis primeras palabras tras este saludo sean para las personas que han fallecido o que están enfermas por el coronavirus. Vaya para todos ellos nuestro afectuoso recuerdo, desde luego siempre estarán en nuestro corazón. Gracias también, Asun, por acompañarnos. Asistimos a un problema de salud de proporciones inimaginables, con repercusiones enormes en el plano sanitario, social, laboral, académico, económico e incluso político. Y este acto, como otros muchos, estaba programado para hace unos meses. Lamentablemente no se pudo celebrar. Es una satisfacción que nos podamos encontrar hoy aquí, en esta embajada emocional y sociocultural de Asturias en Madrid, aunque sea con esta mascarilla temblorosa en mi caso mientras hablo, para estrechar a nuestro modo, un modo que es el del corazón, las relaciones fraternas entre España y Letonia, un país hacia el que volvemos los ojos esta tarde y con el que queremos seguir afianzando vínculos fecundos, también con Estonia, por supuesto, y con todos los pueblos del mundo. Nuestro deseo es cooperar al noble fin de que los pueblos se conozcan, se traten y crezcan en bienestar y progreso. Por eso es un gran honor contar hoy con la excelentísima embajadora, doña Argita Daude, a quien presentará don Alfredo Leonard, consejero de Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Permítanme antes que le exprese nuestro agradecimiento por su labor, señora embajadora, por toda la labor que está realizando y que ha realizado, y nuestros mejores deseos para sus nuevas funciones. Sin más, les agradezco de nuevo la presencia y cedo la palabra a don Alfredo Leonard. Muchas gracias a todos. Excelentísimos... ¿Ahora se me oye? Sí. Vale. Lo primero, agradecer a los señores embajadores y autoridades aquí presentes su asistencia, ¿no? Excelentísimos señores y señoras embajadores, acreditados ante su majestad el rey de España, excelentísima señora embajadora de la República de Letonia, Argita Daude, ilustrísimo señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, ilustrísimo señor coronel jefe del Regimiento Asturias, ilustrísimas autoridades representantes de las diferentes embajadas y organismos que hoy nos acompañan, señoras, señores, amigos todos. En primer lugar, transmitir a todos los presentes el saludo y agradecimiento sincero del presidente del Instituto de Estudios Históricos Dantes y Valdés, don Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez,
y del consejero magistral del Cuerpo de Nobleza del Principado de Asturias, excelentísimo señor don Francisco de Borbón, duque de Sevilla, ya que ambos no han podido acompañarnos hoy en este acto como hubiese sido su deseo. Saludo y sobre todo agradecimiento por su asistencia a este acto, dada la complicada situación actual provocada por la COVID-19 que esperemos superemos en breve y volvamos no a esta nueva normalidad, sino a la normalidad de verdad, la normalidad anterior a marzo de este año. Señoras y señores, estimado público, la excelente conferenciante que hoy tenemos aquí es un privilegio, pues doña Argita Dausde no solo es actualmente la embajadora de la República de Letonia en el Reino de España, sino que además es una historiadora destacada. Tal y como se puede apreciar en su currículum, podemos ver que hay dos señoras Dausde. Una señora Dausde diplomática que ha tenido una excelente carrera desde que en 1993 realizase el curso para diplomáticos en la Academia Diplomática de Viena. Ha ocupado en el Ministerio de Exteriores de su país los cargos de directora del Departamento de Asuntos Políticos, del de Política de Seguridad, el de jefa de la División de los Países del Norte de Europa, siendo nombrada primera secretaria de la Embajada de Letonia en el Reino de Noruega en el año 96, consejera y jefa adjunta de misión de su país en Rusia de 2002 a 2006, y desde el año 2006, año en que ascendió al grado de embajador, ha desempeñado dicho puesto en República Checa, en las repúblicas de Croacia, de Moldavia, de Ucrania, además en Ucrania en una época complicada, y finalmente en 2015 fue designada embajadora ante Su Majestad el Rey de España. Asimismo ha sido consejera del presidente de Letonia para Relaciones Internacionales, todo esto por el lado oficial y diplomático. Y por otro lado tenemos a la señora Dausde, intelectual e historiadora, licenciada en Historia y Estudios Sociales por la Universidad Pública de Letonia, donde se doctoró en Historia en el año 2011, es asimismo máster de Ciencias Políticas en Relaciones Internacionales. He dicho que hay dos señoras Dausde, debo decir que hay tres embajadoras Dausde, porque yo el año pasado, acompañando a la embajadora a visitar el Regimiento Asturias con el entonces coronel jefe Javier Martín Gil, la vi y perfectamente podría ser una excelente general, porque estaba mirando los tanques, los carros de combate, los planes que nos enseñaron de la misión de la OTAN en Letonia, en la que participa España, precisamente es el regimiento, y yo creo que candidata para ministra de Defensa es una buena opción ahora que abandonas España. Bueno, fruto de su pasión por la historia, es autora de varias publicaciones sobre la historia sueco-letona en el siglo XIX, destacando de entre ellas la monografía Letonia en la política sueca 1945-1991. Resumiendo, la embajadora Dausde es un portento, pues podemos decir que tiene todo lo necesario para ser la excelente diplomática que es, ya que no solo ha estudiado la carrera diplomática, sino también ha estudiado historia. Pues para ser un buen diplomático, a mi entender, no solo hay que ser conocedor del presente, sino también del pasado, y sobre todo del pasado para evitar cometer los errores del mismo. Y sin más dilación, cedo la palabra a la excelentísima señora doctora Argita Dausde, embajadora de la República de Letonia, que nos hablará de la historia de su maravillosa nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción, señor Leonard, amigo nosotros. Queridos amigos, excelencias, autoridades civiles y militares, diplomáticos, señoras y señores, muchísimas gracias por el Centro de Asturias en Madrid, por la invitación y por Cuerpo Nobleza del Principado de Asturias para organizar este evento. Estoy muy feliz de ver aquí entre nosotros mis colegas más cercanas geográficamente, pero también de alma. Los dos embajadoras de países bálticos, de Estonia y de Lituania.
Y también estoy muy feliz que todos ustedes querían venir y escuchar sobre mi país. Un país que no es grande, pero muy orgulloso. Un país que es el norte de Europa, y aquí pueden leer los factos más básicos sobre mi país. La presentación voy a presentar en 3 partes. La primera parte será dedicada por la historia de Letonia. La segunda parte, un poco más sobre vínculos con España durante el siglo XVII. Y tercera parte sobre vínculos entre Letonia y España durante el siglo XX y XXI. Y como voy a mostrar diapositivos, muchos, voy a hablar menos para ustedes pueden leer y ver qué es en pantalla. Mi asistente Jaime, ahora Jaime Durán, ha ayudadome mucho con esta presentación, y mi asistente anterior, Marta Lorenz, ha ayudado también mucho. Y ¿por qué asistente anterior? Ella ha decidido volver a Letonia en abril este año, pero hemos preparado esta presentación año pasado y para mostrar no teníamos tiempo aquí en Madrid porque la pandemia ha cambiado nuestros planes. Letonia, el norte de Europa, es geográficamente muy importante para nosotros que otros ver nosotros como el norte de Europa, y vecinos nosotros Estonia y Lituania más cercanos, pero también Suecia y Finlandia y Polonia son muy cercanos, y también tenemos Rusia y Bielorrusia muy cerca, y Mar Báltico que reúnen estos países y países como Alemania, como Dinamarca, y también Noruega está cerca de Letonia. Diapositivo solo para vosotros ver algo de ahora antes de comenzamos con la historia. Siguiente. Uno de sectores que es desarrollados en Letonia ahora es tecnologías informáticas y comunicación, y en este sentido es importante destacar
el papel que países bálticos como Sonos jugaban en este ámbito en Europa y en el mundo. Y creo que en tiempos contemporáneos es de verdad muy importante que un país pequeño con recursos pequeños también hace mucho en ámbito de ciencias de tecnologías informáticas. Uno de más desarrollada empresa en Letonia es Latvijas Mobilais Telefons en este ámbito de tecnologías informáticas y ellos también participaron en Mobile World Congress y de verdad esperamos que el año que viene este evento, grande evento de tecnologías estará organizado y ellos participan una vez más. Es fotos frías, fotos de su participación en 2019. Vamos a pasado. Letonia, República de Letonia, como Estado independiente, nació en 1918. Y puede ser que un periodo de la República independiente fue un poco más que 20 años, hasta 1940. Ocupación soviética fue durante cerca de 500 años, 50 años, y después el Estado fue restablecido en 1990-91 y naturalmente ahora somos aproximadamente 30 años después de la recuperación de independencia. Aquí puede ver la mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial y donde Letonia fue situada. Guerra de independencia. El Ejército Nacional Letón debía que defender su país contra las bandas de bolcheviques de Rusia y alemanes durante los años 1918 y 1920. Evento importantísimo fue la firma del Tratado de Paz con Rusia. Y este evento de 1920, 11 de agosto, puede ver algunas fotos y también documento. Es importante leer esta sentencia, que es un párrafo de contrato. Rusia reconoce incondicionalmente la independencia y soberanía del Estado letón y renuncia voluntaria y irrevocablemente a todos los derechos que le pertenecían
sobre el pueblo letón y sobre la tierra de Letonia. Esta sentencia fue olvidada en 1940. Documento de reconocimiento de jure de Estado letón fue firmado en París el 26 de enero 1921 y este documento es de verdad de importancia porque ha dado a Letonia posibilidad de desarrollar relaciones diplomáticas con estados en el mundo. Y otro documento de importancia, vinculado con España, año 1921, 9 de abril, España reconoció Letonia y estableció relaciones diplomáticas con Letonia. El año siguiente celebramos 100 años de relaciones diplomáticas entre Letonia y España. El nuevo Estado tenía que reconstruir y construir de nuevo la vida económica y social después de las grandes destrucciones de la Primera Guerra Mundial, y algunas fotos muestran esta vida nueva en el nuevo Estado. Aquí pueden ver los ejemplos de algunos productos hechos en Letonia durante años 20 y 30. Y por ejemplo, esta cámara de espías, cámara más pequeña en el mundo, Minox, fue producida en Letonia. Principalmente desarrollamos el sector de la agricultura y especialmente de la leche. Y aquí puede ver fotos de años 30 de primera, y en otra foto puede ser de diferencia de producción de leche y mantequilla en Letonia en 1975 en comparación de Letonia en 2018. De verdad, diferencia grande. Y algo de estadística que muestra también el nivel de desarrollo de Letonia en el mundo, y Letonia fue entre los estados desarrollados en Europa. Siguiente. La sociedad apreció la independencia y su libertad. Este coche con inscripción Neat Kariba significa independencia, y es un cooperativo que se llama Independencia. Y a la derecha puede ver el monumento de libertad. Monumento de libertad con inscripción Tärzemegen Brīvībai, por la patria y la libertad. Algunas fotos de vida cotidiana en Letonia durante los años 20 y 30, siglo XX.
En el ámbito de la cultura debemos destacar la música y especialmente el amor de los letones de cantar. Y aquí es una celebración de canciones populares que organizó durante años en Letonia. El primer festival de canción fue organizado en 1863. Y este señor es un intelectual que ha coleccionado las canciones populares y su colección de más de 217.000 canciones populares letones eran recompiladas por él y su nombre es Krišjānis Barons. Y este armario muy especial pueden ver en Biblioteca Nacional de Letonia y Dainus Capis, armario de Dainas. Daina significa canción popular. Ya, es incluido en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO. Y todavía los jugadores de baloncesto son famosos si hablamos sobre deportes. Y puede ser que quizás el baloncesto es uno de las más desarrollados entre las dos guerras mundiales. Y aquí un hecho importante y vinculado con España. En 1935 el equipo letón jugó con el equipo de España y Letonia obtenía victoria y Letonia fue campeón de Europa en baloncesto. Esta tradición de jugadores buenos en baloncesto continúa y ahora más famoso jugador es Kristaps Porzingis. Él ha jugado también por equipo de Sevilla, Real Betis. Casi todos españoles le conocen. Un periodo triste, ocupación de Letonia en el 1940. El desarrollo, éxito del país fue parado por la ocupación soviética, junio 17 de 1940, y fue una consecuencia del acuerdo entre Unión Soviética comunista al Stalin y Alemania nazi de Hitler, llamado el Pacto Molotov-Ribbentrop. Dos países han dividido Europa en esferas de influencia. 3 países bálticos y Finlandia fue en esfera de interés soviético. En la Segunda Guerra Mundial, Letonia fue ocupada por Alemania
Y en el fin de la guerra, las tropas del Ejército Rojo volvieron y convirtieron el país en una base militar. Es una mapa de 1980. Durante estos años puede ver la presencia de bases soviéticas en Letonia. De verdad muchas. No, una más. Ya, aquí. Puede leer de 3.000 objetos militares. Cada provincia tenía más que una base. Algunas imágenes ahora sobre vida durante la ocupación soviética. No es necesario hablar sobre esto para ver, solo para ver. Y importante también mencionar que el no reconocimiento de incorporación de los estados bálticos en la Unión Soviética por los países occidentales como Estados Unidos y en Europa también algunos fue una política muy importante para países bálticos. Y proceso de restauración, de independencia y recuperación del Estado en 1991 fue posible gracias a esta política de reconocimiento. Nuestro país continúa como país de tiempos antes de Segunda Guerra Mundial. Y en otro hecho importante fue también la cadena báltica el 23 de agosto de 1989 que mostró protestas en países bálticos contra ocupación Unión Soviética. Después de la recuperación de independencia, un evento de gran importancia fue retirada del ejército ruso del territorio de Letonia en 1994. Y aquí puede ver dos presidentes, el presidente de Letonia Guntis Ulmanis y presidente de Rusia Boris Yeltsin, cuando han firmado este acuerdo de retirada del ejército ruso del territorio de Letonia. Y no solo fuerzas fueron retiradas, pero también instalaciones militares rusas de Letonia. Aquí en estación de radiolocación de Unión Soviética, antigua Unión Soviética, que fue blown up. ¿Cómo? Demolida, sí. Después de una seria preparación para corresponder a los estándares obligados, Letonia fue admitida en la Unión Europea y la OTAN en 2004.
y como aliados de la OTAN y miembros de la Unión Europea, tenemos vínculos muy cercanos con España. Aquí pueden ver soldados españoles en su misión en OTAN, en Letonia, base Ataši. Somos muy agradecemos mucho a España y militares de España y sus vehículos armados y tanques que están presentes en Letonia ahora en misión preventiva, juntos con otros países de OTAN, y entre los países también Albania y embajadores aquí. Por todos españoles, por todos miembros de naciones de OTAN, agradecemos mucho su apoyo. La situación de verdad después ocupación en una parte de Ucrania no es muy segura, y es importante que nosotros, estados de OTAN, muestran que somos solidarios y podemos resistir si es necesario, pero pienso que no será necesario, esperamos. Vamos a los tiempos más antiguos, y es quizás un poco una sorpresa que hablo sobre vínculos con España durante el siglo XVII, que el Estado de Letonia no existió, pero en la territorio de Letonia, que tenemos territorio ahora, existió otros estados, y por ejemplo uno de estos fue Livonia, pero también una parte pertenecía de Polonia en ducado de Curlandia y Semgalia, que tenía libertad, de nivel de libertad muy alto. Y después Polonia y Lituania como un estado junto, y después Suecia no pueden dejar en este territorio, venía Rusia, y Rusia, imperio de Rusia, tenía su reinado en los territorios de Letonia y Estonia durante dos siglos, y también otras partes como Lituania y Polonia fue subordinada a Imperio Rusia. Pero Ducado de Curlandia, sí, aquí es una parte de occidente de Letonia ahora, dominado por Polonia. Escudo de Ducado de Curlandia y Semgalia, siglos XVI-XVIII. El siglo XVII fue duque Jakob Kettler el más exitoso
el siglo XVII fue el más exitoso para el ducado, con el duque Jacob. Tenía un talento extraordinario para desarrollar empresas y construir barcos comerciales. Fue un emprendedor por excelencia y nació en ciudad Kuldiga, que es, puede ver el palacio en Kuldiga en siglo XVII y cómo es Kuldiga ahora, con parte de jardines del antiguo palacio. Los barcos, a la derecha puede ver un dibujo de uno de barcos construido en Curlandia durante el siglo XVII. Y comercio tenía con toda Europa y entre ellos con España. Y documentos que prueban estos hechos están en archivos en Letonia. Aquí firma de Jacob, duque de Jacob, puede ver. Es un documento importante también que muestra que sus representantes tenían acreditación en España. Anterior, sí. El duque ha establecido presencia en África y el Caribe. Y una de sus intereses fue una isla pequeña, Trinidad también. Tobago tenía como colonia, pero quería también Trinidad. Y duque Jacob entendió lograr acuerdos con el rey de España para tener posibilidad de alquiler Trinidad para hacer comercio, pero no fue tan fácil. Y los documentos que lo prueban pueden encontrar en archivos de Simancas. Y los archivos, he visitado archivo de Simancas, he encontrado con directora y ella me mostró de verdad documentos únicos. En Letonia no sabíamos sobre la existencia de estos documentos. Estoy descubriendo que diplomáticos pueden hacer y ayudar a los historiadores. Aquí también una firma de duque de Jacobs. Vamos del siglo XVII al siglo XX y quería hablar sobre vínculos en ámbito de cultura entre Letonia y España.
Los líderes de la inteligencia letona del siglo XX, filósofos, escritores, artistas, eran inspirados por los grandes pensadores europeos y españoles y formaron parte del rápido crecimiento del pensamiento filosófico en los principios del siglo XX. En esta foto pueden ver dos intelectuales de verdad, de grandeza, en Letonia Konstantin Raudive y su mujer Zenta Mauriņa. Konstantin Raudive fue escritor, filósofo y psicólogo letón. Gran parte de sus estudios lo hizo en el extranjero. A los 22 años abandonó su país para estudiar la filosofía y la historia de la literatura en París. Después se convirtió en un estudiante de Carl Jung y fue profesor en la Universidad de Uppsala en Suecia. Y entre 1937 y 1944 su actividad consistía en traducciones y libros de ensayos. Era un poliglota. Allí conoció a su esposa Zenta Mauriņa, escritora y filóloga letona. Y tenía interés por España. He visitado España como estudiante y encontró con Miguel de Unamuno. Y aquí puede leer una carta que Konstantin Raudive ha escribido al señor Don Miguel de Unamuno. Deseando traducir al letón su obra, Niebla, me atrevo a dirigirme a usted en demanda de para llevarlo a efecto, por lo que le gustaría agradecidísimo, no solo yo, sino todo el pueblo culto letón, que verá con placer que las obras universalmente conocidas podrán leerlas en su lengua nativa. Con todo respeto, quiero de usted humildemente agradecido a su favor, esperando mostrarle mi agradecimiento en persona cuando retorno a España. Firmado Konstantin Raudive. Y respuesta a su carta de Miguel Unamuno. Aquí. Que he escrito. Al señor Konstantin Raudive en Riga. Ante todo, señor mío y amigo, que por tal debo tener a que me dirige la petición que usted, concedida la más amplia autorización para traducir al letón mi Niebla. Y no es tanto usted quien ha de agradecérmela, cuando yo quien le agradezco su pedido. Créame que me interesa mucho enterarme de qué sea el letón, aunque sospecho que no podré entenderlo, pues no entiendo sino lenguas latinas y germánicas y escandinavas, unas mejor y otras peor, aparte del griego antiguo y el moderno. Claro. ¿Perdón? Vascuence, el idioma vasco. Ya, de verdad, escuela, sí.
El nombre de Riga me trae el recuerdo de mi Ganivet, Miguel Unamuno. Y de verdad, Ganivet es un intelectual, escritor, diplomático español que tiene vínculos con Letonia, pero vínculos muy tristes. Y él, como un hombre joven, 38 años, solo ha cometido su suicidio en Letonia. Konstantin Raudeve tradujo a letón la novela Niebla de Miguel Unamuno en 1975. Y ejemplar del libro está en el Museo Casa de Unamuno en Salamanca. Y lo visto. Fue un regalo grande para ver este libro allí y también manuscrito de novela Niebla. Aquí un foto. Pero también otras obras importantes españoles fueron traducidos en letón. Por ejemplo, Don Quijote de Cervantes fue traducido por 3 autores letones, Adolf Sers, Konstantin Raudeve, pero también Mircea Tempe. La traducción de Don Quijote por Konstantin Raudeve es considerado más exitoso. Ya, algunos ejemplos de Don Quijote en letón, para niños también. Y promoción de literatura letona en España, no tenemos tan mucho traducido de letón en español. La literatura letona es poco conocida en España y debemos hacer más para corregirlo. Y aquí os pongo un ejemplo de traducción del libro del poeta Leons Briedis anterior. Aquí, Mensajero tardío de Leons Briedis. Y Leons Briedis es un hombre en la foto a la derecha, segundo de la derecha. Murió el año pasado. Siguiente. Si algo hacemos con literatura para niños, aquí traducción de 2 libros de Ines Sandere y otro de Carlis Vertinch. Y autora participó en Feria del Libro en Madrid año pasado. Y uno de libros muy bonitos se llama Diálogo, Canciones Populares de Letonia, España, un libro bilingüal publicado por editorial Nepotens 2015. Y Jaime muestra ahora la original del libro para usted. Otro importante obra es el poema épico letón Lachplešis, que significa el
descoyuntaosos, muy complicado. Un hombre con mucho fuerte y su fuerte, el secreto de su fuerte fue en sus orejas, sus orejas. Yeah. Podemos decir que Large Place es nuestro Mio-Cid. Y traducción del poema épico medieval Cantar de Mio-Cid al letón fue un evento. El traductor Uldis Berzinch, editorial Neputns, el mismo que he publicado este buenísimo libro de diálogos. Otra persona que quiero destacar es Arnold Speke. Fue un filólogo y diplomático letón. Fue embajador en Italia, Grecia, Bulgaria, Albania, con residencia permanente en Roma. Y desde abril de 1954 hasta junio de 1970, Speke fue el jefe de la delegación diplomática letona en Washington. Su hijo, Andrzej Speke, gracias a que su padre vivía en exilio, fue apresado en Letonia por soviéticos y tenía que vivir en Gulag algunos años. Pero una cosa que ha hecho y muy importante por letones y todos fue traducción de novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, El gato pardo, en 1958. Siguiente. Aquí puede ver Arnold Speke durante la conversación con el presidente de la Real Academia Española, Ramón Menéndez Pidal, en Roma, diciembre de 1951, y puede comprender por qué destaco él. ¿Ya? El vínculo con un grandísimo filólogo, escritor español, Menéndez Pidal. En la carta Speke escribe: de mis años al exilio, cuando los señores de Instituto Español eran casi los únicos que se acordaban de mí e invitaron a sus reuniones. En Latvivarts, en periódico, fue publicado mi artículo sobre este encuentro. En este artículo de 1951, él dice que Pidal es uno de los filólogos más importantes de nuestro tiempo en el sentido más amplio de este término, y menciona la conversación que tuvieron aproximadamente hace 25 años en Madrid sobre métodos que pudieron descubrir el significado histórico de las canciones populares letonas, o dainas en letón. Tenía ya posibilidad visitar la Fundación Menéndez Pidal en Madrid en enero este año. Aquí puede ver la foto del jardín de la fundación, el edificio donde Ramón Menéndez Pidal ha vivido su vida en Madrid. Y aquí una estantería con 8 tomos de canciones tradicionales letonas.
Latviju Dainas, publicados en 1921. También una cosa interesante. Sobre vínculos necesarios con España, necesario hablar también sobre arte. Cuando hablamos sobre vínculos tenemos que hablar sobre arte. Y aquí puede ver reproducción de dos obras pequeñas de Jāzeps Grosvalds. Y él fue hermano de diplomático letón Olģerts Grosvalds. Y Olģerts fue embajador de Letonia en Francia y España hasta 1940, hasta la ocupación soviética. Durante años 20 y 30 fueron muchos grupos de artistas en Letonia. Por ejemplo, uno de estos Rīgas mākslinieku grupa, el grupo de artistas de Riga. Y pueden ver algunos nombres, Uga Skulme, Marta Skulme, Otto Skulme. Y en una familia conocida de artistas en Letonia. Y la hija de uno de ellos, Otto Skulme, continuó su interés por España que desarrolló su padre, Gemma Skulme. Su padre Otto Skulme, autorretrato. Y Gemma Skulme que podemos contar sobre Gemma Skulme. Fue muy interesada en arte en España. Y siempre ha sostenido que los artistas letones se sienten atrapados por el arte español, siendo ella misma representante de esta singular conexión. Un sentimiento que comenzó en los años 30 gracias a su padre, el artista Otto Skulme, quien durante la época de sus estudios artísticos y como becado de la Fundación de Cultura de Letonia visitó España y contó a su hija sobre el país, la cultura y el arte español. Ella desarrolló el diálogo como uno de los temas principales en sus obras, reflejando así las conexiones entre distintas tradiciones y países. Pintó diálogos simbólicos entre las culturas letona y europea, con frecuencia seleccionando motivos españoles como representación costumbrista de Europa occidental, estampas en las que reproduce al virtuoso Diego Velázquez los bailes y impresiones hispanas, los países nacionales o el barroco español. Palabras textuales de Gemma Skulme. La infanta creada por Velázquez contiene magia que anima a muchos artistas. Muchos empiezan queriendo parafrasear. Desde el principio lo estaba haciendo involuntariamente, después empecé a pensar por qué y explicarme. Velázquez simplemente ha encontrado su geometría, esquemas para la cabeza, los cabellos, el torso, la cintura. Han hecho un descubrimiento geográfico, solución
que a él le generó mucho placer. O otro, con la tradición pasa lo mismo que con el amor. Si está presente, no significa que estará. Es necesario cuidarla como una obra de arte. Las relaciones con las tradiciones es necesario crearlas y cuidarlas. Es necesario encontrar nuevos puntos de vista. Las tradiciones no pueden existir como algo pasivo. Están cambiando permanentemente porque la gente las reconoce como suyas. También es importante que el ser humano se reconozca a sí mismo. Para poder hablar de otros es necesario conocerte a ti mismo. Y aquí pueden ver algunas reproducciones de sus obras dedicadas a España. Este año, en junio, este junio se debió inaugurar exposición de obras de James Culmer en Sevilla, pero esperamos que sea posible para el año que viene. Y este es una de obras de esta futura exposición. Curadora de exposiciones muy famosa en Letonia, Inger Steinmann. Y Ivars Henrikssons y España abstracta es un artista letón también muy conocido, y los 100 años de Letonia fueron marcados con las exposiciones del pintor letón Ivars Henrikssons en Castilla-La Mancha. Y él ha dedicado al tema de Don Quijote de Cervantes. Pueden ver algunas fotos de sus exposiciones en el campo de Criptana, Esquirias y Cuenca. Vamos a vínculos diplomáticos. Como he dicho, relaciones diplomáticos comenzó en 1921 y primer diplomático acreditado en España fue Michelis Walters de Roma. Él fue primero y después venía otros diplomáticos de París. Fue acreditados en España con residencia en París hasta 1940. Y durante la Guerra Fría, un diplomático letón, Roberts Campos, fue encargado de los intereses de Letonia en España entre 1953 y 1969. Fue subordinado al embajador de Letonia, Karl Zaric, en Londres. Y después jefe de misión diplomática letona en Washington. Siguientes fotos pueden ver las fotos de documentos, tarjeta de identidad de Roberts Campos y su mujer Vivian Campos Blanchet. Y aquí pasaporte de Roberts, diplomático de Roberts Campos.
Y aquí algunas fotos de diplomáticos en el mundo. Karlis Zariņš, jefe de diplomacia letona que tenía en la embajada en Londres, juntos con Arnold Speke, que fue nombrado jefe de misión en Estados Unidos, de misión de Letonia. Y puede ver el edificio de Embajada de Letonia en Estados Unidos durante Guerra Fría y también diplomáticos letones en función. La incorporación de los Estados Unidos en la Unión Soviética fue ilegal y no fue reconocida por Estados Unidos ni por algunos otros países occidentales. Esta situación duró hasta 1991, cuando los estados bálticos recuperaron su independencia. Hasta entonces, las misiones diplomáticas de los estados bálticos representaron de jure los estados independientes. Los estados bálticos fueron ocupados por la Unión Soviética, pero nunca perdió su estatus de jure porque fue reconocido internacionalmente en 1921, o en caso de Lituania, 1922. ¿Sí? Sí. Momentos de Roberts Campos como diplomático en Madrid, solo algunas fotos. Uno de eventos que los diplomáticos de los países sometidos por Unión Soviética organizó protestas contra opresión de los países y también opresión de religión, opresión de iglesia cristiana. Aquí fotos de una demostración, un protesto en Madrid y copia de un libro que cuenta sobre esta situación en países ocupados. Diplomático letón, como otros diplomáticos de países opresados, participó en creación de programas de radio y en caso de Letón fue la voz de Letón Libre y sonaron cada día durante 20 minutos entre los años 1955 y 1965 y después otro periodo. Puede ver el edificio de Radio Nacional de España durante años 50 y también pueden ver el equipo con ciertas modificaciones técnicas bastante básicas. Este modelo de radio permitió escuchar los programas emitidos por las radios en Europa Occidental. Pero en Letonia y como otros países fue popular entre gente escuchar los programas el mundo frío, como fue llamado. Y aquí puede ver las instalaciones, antiguas antenas de Radio Liberty en Pals, en la playa de la localidad de
Pals se instaló a mediados del siglo XX Radio Libertad, una emisora de radio de carácter anticomunista. Radio Liberty emitía para la Unión Soviética en 16 lenguas diferentes. Diplomáticos y otros exiliados letones luchaban contra la ocupación de su país y al mismo tiempo los más valientes en Letonia resistieron al régimen soviético. Y resistencia armada contra la ocupación soviética en el territorio de Letonia continuó hasta 1956. Puede ver algunas personas. Y aquí también dos personas quiero destacar. Gunnar Sastra, que fue un disidente letón. Y otro es Ilja Rips, cuando fue un estudiante en la Universidad de Letonia en 1969, organizó una protesta contra la ocupación de Checoslovaquia, y esta protesta fue cerca del Monumento de Libertad. Y tenía un póster, un cartel con inscripción: "Protestuju protiv okupacji Checoslovaquia" en ruso. Fue y es un judío, ahora vive en Jerusalén. Es un matemático muy conocido, pero en 1969 fue un estudiante de matemática y tenía posibilidad después su liberación de cárcel ir con su familia a Israel. Y Gunnar Sastra tenía que estar en Gulag y campos por disidentes durante muchos años, y su pecado fue que he leído y traducido las obras de George Orwell, 1984 o Animal Farm. Las protestas pacíficas de letones exiliados fueron muchos, y letones como lituanos y estonianos, polacos, organizaron muy bueno. Y con esta organización perfecta tenía mucho éxito. Aquí solo algunas fotos, y uno de protesta pacífica fue organizado en Madrid. Sacerdote letón de Canadá, Maurice Tirsons, protestó contra ocupación de Letonia, calle Castellana, enfrente del Palacio de Congresos, durante la conferencia de seguridad y cooperación en Europa. Y los también a la derecha puede ver inscripción: Letonia es libre, y puede reconocer que es edificio de Estadio Santiago Bernabéu, edificio antiguo. En
las protestas en Letonia y de los exiliados ayudó a recuperar la independencia de Letonia. El despertar de los letones y de otras naciones oprimidas empezó después de los cambios de la Unión Soviética liderada por Gorbachev, Perestroika y Glasnost, que empezaron en 1985 y culminaron en 1989 con las multitudinarias manifestaciones como la Cadena Báltica el 23 de agosto de 1989. 2 millones de personas cogidas de las manos recorrieron las carreteras entre los países bálticos. Algunas fotos. Puede ver la realidad, cómo fue. Un poco más que hace 31 años, 31. La total independencia de los estados bálticos fue recuperada el 21 de agosto de 1991, después de un fallido golpe de Estado de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue disuelta 4 meses después. Las relaciones diplomáticas fueron restablecidas. Letonia nombró su embajador en España con residencia en París en 1993 y el primer embajador en España residente fue nombrado en 1997. Fue Olgierd Pavlovskis. Visitas de importancia. Algunas fotos de visitas de más alto nivel. Presidenta de Letonia, Vaira Vīķe-Freiberga, 8 años, y aquí un libro sobre ella, que se llama En el nombre de la libertad. Y aquí algunas fotos de esta visita glamurosa con reyes y príncipes de España. Y este libro fue traducido en español también, que es también interesante e importante decir que Vaira Vīķe-Freiberga, presidenta de Letonia, entre 7 años fue presidenta de Alianza Mundial Club de Madrid entre 2014 y 2020. Y ahora todavía continúa en la junta directiva de esta alianza. Otra visita importante que puedo destacar es una visita oficial del presidente de gobierno de Letonia, Maris Kučinskis, en enero 2018. Y él ha inaugurado del stand nacional de Letonia en Fitur 2018. Sí, Letonia tiene vínculos con España vía vuelos también, vuelos directos de Riga a 4 sitios en España: Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca. Air Baltic es propiedad del Estado letón y está representada en Málaga, Madrid y Barcelona. Estos días no tenemos posibilidad de ir directo en vuelo a Riga, pero esperamos que la situación cambie y con COVID-19 y
los vuelos directos continúan. Una visita importante del año pasado fue visita del ministro de Defensa, y durante su visita hemos inaugurado una exposición de verdad muy interesante y grande sobre el ejército de Letonia, ejército letón, y esta exposición fue en el Museo de Ejército en Toledo. Sí, tenemos cónsules honorarios en España en 4 sitios, en Bilbao, en Mallorca, en Málaga, en Barcelona y Sevilla. Y algo sobre diáspora letona en España. Tenemos aproximadamente 8 millones personas de Letonia viviendo en España. Hay 2 escuelas pequeñas por niños letones, escuelas durante domingos, de verdad pequeños, sí. Y algunas actividades culturales organizan por niños. Quería agradecer por su atención y espero que nos vemos en futuro. Fue un placer muy interesante trabajar y vivir en España. Estoy feliz y agradezco por ustedes, por mis colegas en la embajada, cónsul Ineta Vilzane allí, y primera secretaria Ines Valuode. Agradezco a mi asistente, agradezco a mi familia, agradezco a los amigos en diferentes ámbitos, en ámbito militar, en ámbito cultural, en ámbito societal. Y la última foto es foto de embajada, calle Moreto, muy cerca del Museo Prado, Parque Retiro, Jardín Botánico y Iglesia de Jerónimos. Y estéis bienvenidos a nuestra embajada. Gracias. Señora embajadora, muchas gracias por su intervención y por su conferencia, que, como bien ha dicho, estaba prevista para el mes de marzo, pero esta pertinaz enfermedad que nos asola nos lo impidió. Estaba previsto también realizar tras el acto una cata de cervezas letonas y de productos letones, pero también nos lo ha fastidiado la COVID. Entonces, la embajadora, que cuando dice su palabra la cumple, dijo: van a probar cerveza letona, pues hay un obsequio en la entrada para cada uno de ustedes para que disfruten de esa cerveza y brinden a la salud de la amistad hispano-letona y por el futuro de nuestra embajadora. Esperamos será muy brillante y esperamos tenerla por España. Está casada con español, por lo tanto la veremos a menudo por aquí, esperamos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para la señora embajadora sobre la conferencia que hemos escuchado.
Así que, valiente, bien, empezamos. Embajadora, no lo sé, le pregunto, ¿tiene ya su próximo destino? Como diplomáticos podemos estar fuera del ministerio 2 veces en Roma. Sí, seguidas. Y después volvemos al capital. Y voy a trabajar en el ministerio siguientes años, no sé cuánto, y vamos a ver qué después. Yo estoy seguro que una persona que es Eva Álvarez de Manzano tiene una pregunta sobre seguridad y defensa, que es lo suyo. Bueno, me la planteó antes, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Eva, si nos dices, por favor. Bueno, sí, primero quería agradecerle a la embajadora su conferencia y decirle que los acuerdos internacionales y los acuerdos que tenemos en cuanto a defensa pues me parecen bastante importantes y quería destacar sobre todo el gran conocimiento informático y la tecnología que ustedes tienen, aunque es un país pequeño, es muy grande en cuanto a sabiduría y en cuanto a, sobre todo a capacidad por la tecnología y a ese conocimiento y entusiasmo por el saber. Y muchas personas, no solo civiles, sino también militares, han aprendido mucho de vosotros y siguen aprendiendo día a día. Lo que pasa es que esas cosas no las dicen las noticias. Entonces quería pues, que comentara usted un poco pues, la parte de defensa y esa vinculación que siempre hemos tenido con el país hermano. ¿Fue una pregunta? Hay mucho agradecimiento. Sí, bueno, No, pero básicamente sí, actualmente, ¿cómo ve, creo yo que esa es la pregunta, cómo ve la población, o sea, la sociedad letona, la misión de la OTAN y la participación de países aliados como España? Gracias por sus palabras y indicaciones sobre Letonia como Estado desarrollado en ámbito de tecnologías informáticas y de verdad esta capacidad que tenemos es una ventaja en nuestra cooperación con otros países de OTAN en ámbito de seguridad. Ministerios de defensa y los profesionales militares en Bruselas cooperan en este ámbito. Y naturalmente por naciones de OTAN, aliados de organización transatlántica, es muy importante que todos los países tenían el mismo desarrollo y compatibility, que cooperan en misma manera. Y si España quieren y pueden hacer más, somos muy felices y hay organizaciones que apoyan esta cooperación. En países vecinos como Estonia y Finlandia hay centros de ciberseguridad
En Letonia tenemos un centro que trabaja con comunicación estratégica. Hay cooperación muy cerca en Bruselas, en otras capitales de países de OTAN. Es una cosa por profesionales, por militares y nosotros diplomáticos podemos apoyarles y esperar que cooperación desarrollan más rápido y más profundamentalmente. ¿Sí? A colación de lo que usted ha dicho, en estos próximos meses se harán acuerdos de colaboración en cuanto a ciberseguridad. Y de hecho, don Alfredo está en una de las asociaciones de ciberseguridad y es uno de los puntos que nos gustaría tratar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, y como veo que ya algunos están corriendo, con permiso, embajadora, clausuramos el acto, ¿le parece? Sí. Muy bien, pues, Muchas gracias. agradecer la presencia de las embajadoras de Lituania y de Estonia, del embajador de Albania y del coronel jefe del Regimiento de Asturias y al Centro Asturiano y a su presidente el habernos cedido este espacio. Y ahora ya no les entretengo más porque si no, alguno va a subir a matarme a mí.